Hola, hola, bienvenidos todos a este segmento a Ministerio Chequiná. Queremos darte la bienvenida y gracias por estar conectados, todos los que están en YouTube, en Facebook Live, bienvenidos en las redes sociales, TikTok, Instagram, todas las redes, bienvenidos. Ahora es un momento muy especial, Sí, ¿verdad, esposa? claro que sí, estamos muy contentos porque hoy vamos a tener un invitado muy especial para mí y yo sé que para muchos también aquí hay un grupo de hermanos apoyando al invitado porque dijeron vamos a ir a ver al hermano Carlos. La verdad es que estamos muy ansiosos por escuchar ese testimonio de esa trayectoria. eh, de tantos años, muchísimos años, más de 43 años en el pastorado, más de 60 años siendo cristiano evangélico y pues como dice Eduardo Silva cuando le preguntamos, casado con la misma esposa, dice, ¿verdad? Así es de que es un honor y un privilegio tener a uno de los generales de Dios, como decimos, el hermano que el pastor Carlos Humberto Menéndez, y él también pues es mi suegro, es el papá de mi esposa y es un honor tenerle. Gracias por estar conectados. Por favor compartan, les pido que por favor compartan con sus amigos porque vamos a aprender mucho, vamos a aprender mucho. Es bueno escuchar a los ancianos mayormente con trayectoria, porque en los ancianos hay sabiduría y en ellos hay conocimiento y ellos pueden alumbrarnos el camino por donde nosotros estamos pasando y por donde vamos a pasar para que tal vez no cometamos ciertos errores en la vida y podamos ahorrarnos. Así es de que es un honor tenerle acá al pastor Carlos Humberto Menéndez desde la República de El Salvador. Bueno, ya en la entrevista él va a decir de qué departamento es, dónde nació, en qué año nació, cuántos años tiene, etcétera, etcétera. Así es de que bienvenidos todos y voy a dejar con ustedes al pastor Carlos Humberto Menéndez. Un aplauso fuerte, gloria a Dios, amén. Pase hermano, gloria a Dios, aleluya. Pase, amén. Bienvenido. Estamos en vivo ya. Dios les bendiga, hermanos, y todos los que me pueden escuchar en esta hora. Aquí estoy desde El Salvador con mi hija Dina y con el hermano Roberto, mi yerno, que están pastoreando esta preciosa iglesia, está muy prosperada y queríamos compartirles algo de la experiencia que hemos tenido en los caminos del Señor. Amén. Y para esto queremos empezar. Para mí es un honor tenerlo aquí, papá, conmigo en este programa. Y quiero que empecemos orando porque es que el Señor va a hacer cosas poderosas a través del testimonio. Si tú has recibido un llamado de Dios, créeme que necesitas quedarte porque vas a ver lo que realmente es. Realmente recibir un llamado de parte del Señor y toda la trayectoria y los milagros que ha visto mi papá. Pero vamos a empezar porque yo ya quiero oír, papá, lo que me estaba comentando ahora, qué cosas maravillosas que usted ha visto y yo quiero orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos, Señor, Dios que seas tú Todopoderoso, aleluya, obrando, Señor. que seas tú llegando a las personas, en el nombre de Bendito tu Jesús. nombre, Usa a mi Señor. Padre, Señor, usa a mi persona, en el nombre de Gloria a su Jesús. nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bendito Dios. Yo quiero decirles que por favor compartan, que por favor le den like de una vez allí, le den share y vamos a empezar entonces, papá, vamos a arrancar con las preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacerle, hermano Carlos, ¿cuántos años tiene usted, hermano Carlos? Bueno, por la gran voluntad de Dios, como yo he pasado por el molino, como dicen, por eso te digo gran voluntad de Dios, tengo 77. 77 años. Bueno, mire, y a usted aquí donde lo ven, al hermano Carlos le hace ejercicio todos los días. El hermano Carlos no le gusta comer nada que tenga que ver con cosas que puedan dañar el cuerpo, sino que fruta, verdura y medio, que aquel día estuvo comiendo usted, papá, cosas que podrían hacerle daño y usted anduvo mal. Pero lo más lindo es que es un hombre de oración. Vamos a empezar. Papá, ¿a qué edad usted, o dígame usted, a qué edad usted aceptó a Cristo Jesús? Bueno, legítimamente yo soy creyente
desde la edad de 4 años. ¿Por qué? Allí en el lugar donde vivíamos, en esa zona de cerca de Huachapán, Los Axoles, habían muchos terremotos, lo menos 3, 4 terremotos mensuales. Y yo recuerdo que mi papá y mi mamá en esos días siempre habían sido de la Asamblea de Dios, pero por X problemas se habían dejado de congregar. Y cuando venía el terremoto que sacudía la casa, yo recuerdo bien que caía de rodillas en el patio de la casa. Nadie lo hacía, solo yo. Pero a mí no me importaba si nadie lo hacía. Yo sentía en mi pequeño corazón que era el Todopoderoso, que se estaba moviéndose y que estaba muy molesto por alguna razón, y no lo puedo explicar, pero yo caí de rodillas porque Dios sí estaba mostrando su enojo contra los pecadores. En mi pequeña mente yo imaginaba eso. Y entonces, siempre que venía un terremoto, yo caía de rodillas. Así que desde esa edad yo soy creyente sin que me hubieran doctrinado. Aleluya. Y bueno, y regresando un poquito atrás, papá, ¿cuál es la fecha de su nacimiento? A ver, ¿a dónde nació usted? ¿A dónde nació? Bueno, mi descendencia, tú sabes, mi hijita, es de Huachapán, pero mi mamá y mi papá se vinieron para la ciudad de Chalchapa, departamento de Santana, y allí nací yo, en ese lugar. Fue en el 47. Wow, ha pasado bastante tiempo. Sí. ¿Y cómo era, papá, esa vida familiar? ¿Cómo era esa vida familiar que usted vivía con mi abuela Tránsito? Porque yo a mi abuela Tránsito no la conocí. Dicen que yo me parezco a ella, pero yo no la conocí. ¿Cómo era esa vida familiar de su papá? ¿Cómo era la relación entre ellos? Bueno, mi papá era muy trabajador, agricultor, también aserrador. Mi mamá tenía una tienda bastante fuerte donde vendía cantidades de crema, queso fresco, queso duro, cosas así, pues lácteos. Y ahí pues, ahí vivíamos de eso. Pues se llevaba muy bien y siempre me aconsejaban de la palabra de Dios ellos, ¿verdad? Entonces ellos, es decir, papá, que usted cuando nació, ya los padres suyos ya conocían de Cristo Jesús. Ya ellos habían sido cristianos, ya, sí. Ah, esa es una gran bendición. Entonces, prácticamente venimos por generaciones recibiendo ese manto espiritual en donde Cristo ha permanecido en el hogar. Mi mamá era muy bíblica y siempre me leía la Biblia y me enseñaba el temor de Dios. Mi papá no leía mucho, pero sí sabía leer bien. Pero él me enseñaba buenos modales de ser un hombre que jamás lo tildaron con algún problema, muy bien educado. Qué bueno, porque es que los valores, papá, dígame usted, ¿cómo usted ve este mundo ahora? Los valores, ¿cómo se están perdiendo, papá? De los hijos. Sí, y es porque como cuando el jefe no es ejemplo, no tiene autoridad. Y entonces no puede haber sana autoridad sin el poder del Dios único, sin el poder de la palabra, sin el poder del Espíritu. No puede haber una autoridad legítima. Solamente hay amenazas y gritos, pero no hay ejemplo. Exactamente, es decir, los padres al dar ejemplo que son hijos de Dios, eso lo siguen los hijos también y eso es lo que usted vivía ahí en casa. Pero dígame usted, ¿a qué edad usted comenzó ya a congregarse en una iglesia cristiana, papá? Bueno, yo comencé desde los 12 años. No porque yo hubiera querido así, sino porque hasta entonces tuve la oportunidad. Porque como te digo, creo en Dios desde que tenía 4 años. Es decir, no había iglesia cerca en ese tiempo, antes de los Mm, 12 años. sí, estaban lejos los templos. Estaban lejos los templos, qué terrible. Pero, ¿qué lo motivó a usted o cómo fue que usted tuvo esa conversión ya a los 12 años, ya un poquito más maduro? Y es que, como te digo, yo soy marcado por el Señor por estas razones. De repente dijo mamá, ahora va a haber un culto en la casa. Yo ya sabía más o menos, estaba pequeño, pero ya sabía cómo eran los cultos.
y sin que nadie me dijera, allí había unos árboles con flores muy lindas. Y yo recuerdo que me subí a los árboles, hice unas 4 macetas de flores y le llevé a mi mamá y muy contenta ella las puso en una cosa allí para hacer un altar porque iba a haber culto. Ya va a venir el pastor, decía. Y entonces la gente estaba alegre, pero yo estaba detrás de la casa, por la pared, escuchando, y yo me enamoré mucho de las cosas del Señor, pues ya estaba marcado por Dios, pero en esa vez ya quedé mejor todavía y con ganas de seguir ya el Evangelio. Qué lindo, papá, qué hermoso escuchar eso. Es decir, usted se iba ganando el corazón de Dios porque usted, imagínese, subirse a ese árbol, cortar esas flores y estar entusiasmado porque hay un culto. La Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracia y eso es algo muy especial. Pero quiero pasar a una parte, papá, importante de este momento y yo no quisiera recordarle esto, pero es parte de lo que usted vivió. Usted me contaba que la muerte de mi abuela, papá, fue una muerte inusual. Bueno, sí, recuerdo que mi hermano menor estaba trabajando en un beneficio de café y dijo, mamá, mi papá se llamaba Julio Menéndez. Julio, llévale comida a Miguel porque está trabajando ahí a esta hora que le van a dar este lugar para que vayan, para que cenen. Mi papá se fue a dejar la cena, pero al regresar había una sorpresa. Los niños estaban llorando, una niña y un niño. El niño se llamaba Moisés, no recuerdo otra de la niña, pero dijo mi papá, ¿por qué lloran? Es que mi mamita ya no responde. Dije. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que mi mamita los dio de comer y luego, como siempre, ella se ponía a leer y luego se puso a orar y se acostó y nosotros le pedimos cafecito todavía, pero mamá ya nos respondió. ¿Cómo? Sí, solo se acostó, cerró sus ojos y ya no respondió. Ya estaba con el Señor. Qué terrible, papá, pero, o sea, quiero ver ese momento doloroso, pero lo impactante para mí, papá, es que mi abuela era una mujer de oración, papá. Era una mujer que leía la palabra del Señor. Es decir, Dios se la llevó, papá, haciendo su voluntad. ¿Correcto? Ah, no, eso es impactante, pues, que ella no le dio problemas a nadie agonizar. No, se encomendó al Señor, le dio su palabra. Bueno, oró, se acostó y ya estaba con el Señor. Bueno, recordando ese tremendo situación que pasó, y yo me recuerdo también, papá, de mi abuelo. Por ejemplo, mi abuelo era un hombre más alto que usted, yo me recuerdo, un hombre muy servicial, lleno del Señor, y él siempre tenía una palabra dulce en su boca. Y siempre le gustaba hacer como comida, donde llegaba, impactaba. Él llegaba al terreno de alguien, al acre de alguien, y él le hacía una limpieza total. Él le gustaba hacer eso, y usted así es, papá, también. A mí me gusta colaborar también. Yo pero no lo hago por interés que me den dinero. Bueno, el dinero siempre se ocupa, por supuesto. Va. Pero lo que a mí me encanta es ayudar, sea cualquier cosa que usted está atrasado, un gran, terrible trabajo, si usted me da lugar, yo le ayudo. Bueno, si usted quiere darme la comida, está bien, pero a mí lo que me interesa es ayudar. Amén. Porque como dice la filosofía, pues el que no vive para servir no sirve para que viva. Como dice la Biblia, si el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, ¿y yo quién soy para no servir? Qué bueno, pero eso es parte del legado que dejó mi abuelo en usted también. Y le quiero Sí. decir una pregunta importante, papá, es ¿cuándo fue que usted sintió el llamado para servir al Señor ya como un pastor? Bueno, te digo, como a mí siempre me gustaron las cosas de Dios, y si alguien hablaba contra Dios, yo quería darle.
Pero allí en la Biblia que no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército. Entonces, yo tenía 18 años cuando tuve un sueño. Y en ese sueño veía una congregación bastante grande, no menos de 100 hermanos, y yo era el que estaba pastoreando. Wow. Pero el asunto no comenzó allí, porque yo le dije a mi pastor de que quería una recomendación para ir a estudiar y predicar, porque siempre se estudiaba. Pero mi pastor me dijo, no, no, todavía no es tiempo, me dijo. Hubiera comenzado a pastorear bien, bien joven, como decimos. ¿A qué edad entonces usted metió una solicitud ya para estudiar en el Instituto Bíblico? Pues fíjate que fue como un fenómeno, porque la Asamblea de Dios allá, pues, para ser pastor tenía que ir al primer año, recomendado por el pastor y el presbítero, y luego pues ya te asignaba un campo. Pero conmigo fue diferente. Ok, entonces ¿a qué edad usted ya fue al Bíblico? Ah, bueno, como me pasaron unas situaciones ahí, unas grandes enfermedades, que después te las voy a decir si queda tiempo. Fuimos a la conferencia anual de la Asamblea de Dios y iba conmigo un cipote. Tenía 15 años el cipote. Y entonces fuimos y éramos bien amigos. Y Para ese entonces, entonces ya había estudiado, ¿no? no, sin estudiar. Y entonces, al final de la conferencia, habló un hombre que tiene voz de león, ¿verdad? Allí dijo, ¿quiénes quieren ir a predicar? Y entonces nosotros contestamos, nosotros, Aleluya. sin recomendación del pastor, ni del presbítero, ni de los ejecutivos, de una vez lo mandaron a pastorear. Pero aún, a mí me dijeron, tú vas con el hermano José, él va a ser el evangelista y vos el cantante, porque yo siempre he cantado. Es decir, que cuando usted ya sentía el llamado desde los 18 años, Sí, pero cuando usted llega allí, usted estaba, digamos, actuando como, digamos, Dios lo estaba usando como cantante, sí. pero usted andaba ese llamado ya allí cuando dijeron quién quiere ir a predicar. Pero el asunto es que a mí me mandaron como cantante con el evangelista. Y estando allá, el evangelista no llegó. Ok, entonces él preguntó, ¿quién quiere ir a predicar Oriente? Y ustedes dijeron que sí. Sí, Se va. fueron a predicar, cuando ya están allá, el evangelista no llega, ¿y qué pasó? Entonces me dijo el presbítero, mira, me dijo, el evangelista no vino. Así que vos vas a predicar. Ay, 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 Santo yo Dios. nunca había predicado. Ah, ok, papá. Entonces, cuénteme la primera experiencia entonces ahí que sintió usted cuando lo pusieron a predicar y Bueno, lo agarraron ahí a mañana quemarropa. te toca predicar, me dijo. Y yo estaba bien abatido porque nunca había predicado. Y en campaña, imagínate. Bueno, y llegamos, era una finca, y ahí no había ni un miembro de la Asamblea de Dios. Wow. Había un creyente, pero era la bautista. Entonces la campaña se había hecho con otras iglesias para fundar una iglesia allí. No, la misma gente. No llegaron otras iglesias. Entonces, porque el hermano que era de la bautista, solo él vivía allí. Y se congregaba hasta en San Miguel. Es decir, allí no había ningún miembro. No, no, ningún miembro. Entonces, Lo pusieron a predicar, ¿y cómo le fue? mire, comenzaron el culto, habían bastantes hermanos, los apoyó otra iglesia, perdón. Y yo me fui a la finca a orar. Dios mío, le dije, ¿qué le voy a predicar a esta gente? Yo nunca he predicado. Y se me viene una locura ahí, ¿verdad? Voy a predicar las dos caras de Satanás. Bien me acuerdo yo que... Y el Señor, pero el Señor se lo dijo. Sí, bueno. Entonces, antes predicaba, él salía como ángel de luz, pero ahora predica con terror. Bueno, ese es el tema que yo agarré, pero, Las dos caras de Satanás. como dicen, hablando locuritas ahí, pero hablando de Dios al mismo tiempo. Pues en ese día cayeron varios peces. En cuenta cayó un aviador. ¿Cuántos aceptaron ese día, papá? Ese día aceptaron 4. Ok. Pero al fin de la campaña
como 3 días, sí, 3 días, ya habían 20. ¡Wow! 20 almas. Entonces, papá, eso era como la confirmación del llamado que Dios le había hecho, porque las almas es parte de la confirmación que Dios está llamando. Pues sí, es que como, vaya, había una política de los ejecutivos, de los grandes macizos. Si usted era llamado a predicar, lo experimentaban de esta manera. Le decían, vos para tal colonia, para tal volcán, aquí están 10 pesos, tu iglesia es ese sentido ahí para esos paganos, y si lo ganás para Cristo es que vas a ser pastor, y si no, que te vaya bien. Era bien duro. Entonces, no era que le iban a dar una iglesia ya formada. No es que estaba el nido hecho como el tordito. Es decir, que allí no había templo, no había iglesia, no había nada. No, Usted no, tenía no. que ir a empezar de cero, papá. Y esa era la prueba si Dios lo había llamado, ganar almas donde no había iglesia. ¡Wow! Bueno, Sí. eso debería eso es lo que tendría que ser, pues. Nosotros empezamos con el Bayman solo con la niña. Y ¿Ah? enos aquí. Pero cuénteme, papá. ¿Cómo hizo usted entonces cuando lo dejaron allí a la intemperie? ¿Qué comenzó a hacer usted para ganar las almas? Bueno, como ya vi, ellos me buscaron y ya empezaron a congregarse. Y, y luego, ya el fin de semana, el dueño de la finca dijo, yo les voy a regalar para que hagan el templo aquí, dijo. ¡Wow! Así que ya había iglesia y ya había para edificar el templo, ahí está el templo. Esto fue en el volcán de San Miguel. Qué terrible, es decir, en un lugar donde no había una iglesia formada, donde no había, digamos, un templo, o sea, no había ni siquiera local, no había nada. Nada. Papá, qué lindo, porque es que el Señor le estaba mostrando que estaba con usted, el Señor le estaba diciendo, hey, ¿quieres comprobación de tu llamado? Aquí está, estas son las credenciales, aquí están las almas y aquí está hasta el templo. Bueno, yo tenía alrededor de 30 años, porque como te digo, se me había entretenido, frustrado el primer intento cuando Dios me llamó porque no me dieron el permiso. Porque estaba muy joven. Pero ¿qué pasó, papá? Cuénteme algo. Cuénteme cuáles fueron las enfermedades que pasaron antes. Porque es que usted ha sido sanado de enfermedades tremendas, de 5 enfermedades tremendas. Yo quiero que me hable de la primera enfermedad que le dio, papá. Bueno, la primera enfermedad dura que me cayó fue una enfermedad en la dentadura. Parece sencillo, pero un dolor de muelas te puede matar. Y como allí no había hospitales ni clínicas cerca, estábamos en la montaña. Un lugar muy bonito, pero lejos de la medicina. Y me cayó un dolor de muelas, como decimos. Me comenzó a las 2 de la tarde. Para no cansarte, para no aburrirlos, a las 12 de la noche yo estaba agonizando y la casita donde vivíamos era bastante grande, pero todavía no tenía encementado. Yo me revolcaba como cuando las señoras allá mataban un pollo, así me revolcaba en el suelo del dolor. Sí, estaba ya agonizando, pero como ya había sido bautizado en una campaña de Víctor, con el hermano Víctor Basilio, un israelita, Bautizado en el Espíritu bautizado Santo. en el Espíritu. Wow. En ese momento que ya estaba para morirme, vino el Espíritu Santo y me dio lengua, me paró, se fue la debilidad, se fue la enfermedad, Aleluya. nunca más me volvieron a doler las muelas y ahí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Y quiero que comencemos a avanzar un poco en otras áreas, papá, pero yo siempre hay algo que me admiró, es las grandes sanidades que Dios hizo en su vida. Y una de las cosas es el día que usted perdió su ojo completamente. Y cuando digo que perdió su ojo, es que solo la cuenca del ojo le había quedado. Cuénteme esa experiencia, cómo fue que pasó. Mira, antes de eso, antesito de eso, así en pocas palabras, un poco veloz, yo sufrí un insomnio de 5 años. Toda la noche no dormía y a las 5 de la mañana mi papá me hablaba para ir a trabajar. Eso fue terrible, esos 5 años. Pero llegamos al punto de mi ojo. Yo, como siempre, he sido atleta, pues nadador, correr y otras cosas.
competíamos, llegué a correr 5 horas sin parar. Yo me admiro hoy que cómo me dio el Señor tanta resistencia para correr. Amén. Quizás hubiera ganado mis fichitas por estos tiempos. Entonces, siempre salíamos a las 9 de la noche del culto y la casa quedaba como unos 10 kilómetros. Pero me iba por la calle pavimentada. Y ¿Y qué pasó? iba corriendo cuando sentí yo como que eran 2 agujas que me cayeron en el ojo derecho. Ay, no. Pero cuando llegué a la casa era un chorro de agua que no se detenía. Él estaba paseando el ojo. Me papá. quedé, al fin me dormí. Cuando amaneció yo no tenía ojo. Y es que mis tías contaban esa parte una vez que yo las visitaba. Yo decía, wow, eso fue terrible. ¿Y qué pasó, papá? ¿Cómo Cuando usted recibió ese asunto? Porque era un muchacho. Bueno, fue terriblemente duro. Cuando me fui a ver el espejo solamente tenía el hueco, Ujú. el hueco. No tenía ojo. Bien singular mi problema, porque había mucha gente que en ese mismo año perdieron su ojo derecho. Todos perdieron el ojo derecho como unos 6 hermanos. Pero aunque sea que no miraban, pero tenían el ojo. Y conmigo fue peor. No me quedó ojo. ¿Y entonces qué hizo usted en ese momento? Bueno, yo le dije, Señor, de esta edad me vas a dejar ciego de un ojo. Yo no me levanto de aquí hasta que me ponga el ojo de vuelta, Señor. Usted no va a creer, pero Dios me ha dado una gran resistencia y ante Dios no se puede mentir porque puede caer muerto uno por mentiroso. Aquí estamos hablando verdades. Oré 60 días. A los 60 días me levanté y se me ocurre irme al espejo. Ya tenía el ojo de vuelta. Alabado sea Dios. Ese es el poder de Dios, que la palabra del Señor decía que mayores cosas que estas harán, estas señales seguirán a los que creen, los que realmente hemos visto la mano de Dios, es porque hemos aprendido a creer en Dios, en el Dios de lo imposible. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible y en la mente no cabe y no lo vemos, es porque a veces tenemos falta de fe, papá. Es decir, usted no se dio por vencido. Cualquiera, después de haber orado unas 3 veces, hubiera dicho, aquí yo no voy a recibir sanidad. Mucha gente a veces con un diagnóstico pequeño dice, yo no voy a recibir sanidad, esto ya me pasó. Pero cuando realmente tenemos la fe en Dios, podemos ver esos milagros. Y, ok, quiero hablar un poquito acerca, papá, de las iglesias fundadas. Pero quiero que terminemos lo del ojo. Ok, cuéntenos. Cuando ya era mayor, necesité lentes para leer la Biblia, ya a los 60, algo así. Y fui a un del oculista y me empieza a examinar, me hace una pregunta. Se me queda viendo un poco como asustado. Y esta operación me dijo, ¿dónde se la hicieron? Eso fue en San Miguel. Y tuve que contarle el testimonio. Esto pasó así, así. Ah, donde no, me dijo. Y fue el mejor doctor, me dijo. Aleluya. Él es el mejor doctor de doctores. O sea, la operación que Dios le había hecho en su ojo, papá, era una operación perfecta. Y que un profesional estaba confirmando eso. Así es ¿Ah? que la misma ciencia confirma lo grande que es Dios. Y bueno, y vamos a hablar acerca de otras cosas que el Señor hizo con usted, muchas sanidades especiales que Dios hizo, pero quiero que vayamos, papá, un ratito a recorrer cómo es que llega a fundar la primera iglesia. Pues como te dije, allí en ese lugar, en el volcán de San Miguel, ahí quedó fundada la primera iglesia, pero me hizo un llamado el Señor a que fuera a fundar otra, ya a la calle Real, como decían los indios de antes. Esa era la joya. La pavimentada y la joya verde que le decimos. Ahí se fundó la otra y ya que la dejamos con templo y hay varios hermanos ahí también. Allí no había tampoco templo ni hermano. Sí, eso fue siempre en el 80.
¿Y cómo fue que Dios le da esa visión? Imagínate que en ese tiempo que de repente también tanta pobreza y tanta cosa. ¿Y cómo el Señor, cómo hizo el Señor para regalarles el templo a ellos? Bueno, un hermano que tenía sus posibilidades los regaló de terreno, pero no había cómo construir, había mucha pobreza. Y los hermanos eran como unos 20 ahí también, pero pasó un hombre como que andaba con una máquina de arreglar caminos. ¿Y aquí qué van a hacer? Dijo. Había una grande roca. Bueno, queremos hacer un templo, pero no podemos. Yo lo voy a hacer ese plantel, dijo. Y él rompió la grande roca con la máquina Wow, Dios y abrió ya puertas. empezamos a ver cómo comprábamos ladrillos porque eran rocas muy grandes. Así que Dios iba proveyendo todo. Dios iba proveyendo todo, sí. Ahí está el templo. Wow, qué especial, papá, qué especial eso. Y entonces, ¿cuántas iglesias? Usted me contaba hoy en la tarde que en total fueron 7 iglesias fundadas. Sí, porque cuando A ver, llegué, cuéntame de la segunda iglesia, no, de la tercera, porque ya hablamos de la segunda. sí, la tercera fue en San Juan, ahí en Ciudad Barrio, pero en unos suburbios bien afuera de ahí, donde la Terrible. guerra había dejado completamente desolado. El templo ya tenía árboles como de este gruesor en la puerta y todo estaba, O sea que allí había templo ya, pero ya estaba abandonado. los ganados hicieron vivienda ahí, estaba como de este gruesor de estiércol de ganado, abono como decimos, y todo enmontado, había una gran montaña de árboles y el camino se había perdido para Ciudad Barrio. Yo empecé a trabajar, a hacer una vererita. Cuando estaba allí, llegó un hombre de camino. Ujú. ¿Qué pasó? Me dice, no tenemos camino y aquí le digo, era el camino antes, el valle, la comunidad grande aquí abajo, pero no tenemos, estamos haciendo siquiera esta vererita. Y ya el hombre llevó gente de caminos y ya arreglamos la calle. Wow. O sea Sí, que usted llegó prácticamente, Dios lo llevó y bendijo esa comunidad con su llegada, porque nadie estaba haciendo nada a través de que tenían miedo por lo de la sí, guerra. porque sí, como todavía andaban ahí los señores de la guerra, ¿verdad? Incluso una vez los comandos del gobierno me pararon y me confundieron con los tipos de verdad. Pero el Señor me había revelado que yo me encontraba con un gran torón, ¿verdad? Y me hacía demandas. Y es que me decían ellos, tú eres combatiente, ¿verdad? De la izquierda. Yo soy pastor de la Asamblea de Dios, le digo. Pero insistía el militar que yo era guerrillero. Santo Dios. Pero al fin, por la voluntad de Dios, me dijo, bueno, váyase a seguir combatiendo. Dile, yo combato contra Satanás, le digo. Aquí yo no peleo con espada, yo con Sí, cañón, yo peleo con ayuno y oración, le dijo usted, ajá, y ganando las almas para Cristo. sí. Así que me quiso amedrentar, pero Dios me dio valores, no me corté. Y entonces, ok, papá, y entonces en ese lugar, ¿cómo es que la gente fue perdiendo el miedo a salir ya y a reunirse como iglesia a pesar de que estaba la guerra? Bueno, no estaban tan lejos, pero como tenían miedo, después quedaron los ladrones Oh, que asaltaban allí, entonces andaban robando ganado, las casas y todo eso, pero con la bendición del Señor y nosotros allí, ya tu mamá estaba conmigo allí. ajá, ya vamos a llegar a la historia amorosa de mi papá con mi mamá y queremos ahí ahondar un poquito en eso, pero yo le quiero preguntar, papá, ¿cuál era su forma de trabajo que Dios le dio para ganarse las almas? Bueno, visitarlos, si tenían alguna necesidad de alguna oferta, alguna cosa, y Dios les ayudaba. Y bueno, la estrategia que Dios me dio para ganar almas, primero hacerlos amigos. Yo no le hablaba de Cristo a alguien si no tenía un poco de amistad, porque me iba a botar la palabra, me iba a pisotear la palabra. Ajá. Ya cuando eran amigos, tal vez les llevaba algún dulcito a los niños. Éramos amigos, entonces hablábamos de la palabra y la gente ya oía.
Wow, qué bonito. Entonces el Sí. Señor, era una estrategia que el Señor le había dado, porque cada quien Dios trabaja diferente, pero esa es la que el Señor le dio y a usted le funcionaba. Y me funcionaba de tal manera que los que fueron llegando ya éramos como una sola familia en cualquier cosa que hacíamos. Todo el grupo de hermanos hacían aquella casita, aquel ranchito, bien unidos. Bien unidos, qué Sí. lindo, papá. Y bueno, y en esa iglesia que usted llega a fundar, tan bonito, tan precioso, pero yo quiero llegar a este punto, papá. Una pregunta es, ¿cuál, podría decirle así, cuál fue, cómo fue que usted se conoció con mi mamá? Bueno, como yo, digamos, estaba en Oriente, pero yo era de Occidente, pues. Entonces, ah, cuando yo pasaba por el desvío de Chapeltique, no, el desvío de Moncagua era, Ajá. el desvío de Moncagua, y miraba hacia al norte, y decía yo quiero ir, Señor, le dije, a aquella montaña. Y le dije como 3, 4 veces al Señor cuando pasaba en el bus. Y de repente me mandan desde Occidente a predicar a Ciudad Barrio. El Señor respondiendo allí, ya Ajá. Dios tenía, ok, papá, ¿cuántos años tenía usted para ese tiempo? ¿Cuántos años usted tenía estando soltero ahí? Bueno, ya tenía 36. Y andaba queriendo conseguir la esposa. No, pues sí, me hacía mucha falta. Ok, y cuando usted conoce a mi mamá, ok, usted una vez me dijo, papá, que usted le describió a Dios cómo quería a su esposa. Cuénteme aquí a la audiencia cómo describió usted que quería a su esposa a Dios, para que vean los jóvenes la importancia de darle a Dios hasta lujos de detalles, porque Dios le gusta, él es detallista. Cuéntenos, papá. Bueno, yo le decía al Señor que la quería muy bonita, cerquita, rubia, Para algunos que son de otro país, cerca es ojos de color. y, pero eso no se me había dado la oportunidad, solo conocía morenita, bueno, linda ¿Y qué le muchacha. decían qué le Sí, decían sus amigos cuando usted le decía cómo quería a su esposa? Hacerlas le decían. mándasela a Hilo Vasco, me decía, donde hacen los muñecos. Yo me acuerdo de eso, que usted contaba eso. Y Sí. ok, y cuando usted ve a papá y ve a mi mamá, ¿hubo en usted algún interés o la vio muy joven o qué pasó? Bueno, es que eso fue un misterio muy bonito porque no, ni yo ni ella los enloquecimos cuando los conocimos, los miramos así comúnmente, una linda niña, ella miraba a su pastor y todo eso. Pero como yo estaba orando por mi esposa, después vi talento en la niña, como decimos, y entonces ya yo le pregunté si ella casaría con un pastor y me dijo, bueno, hay que orar, me dijo. Si es la voluntad de Dios, eso puede darse, y si no, me dijo la niña. Qué lindo, papá. Entonces, mire, cuando usted llegó allí, habían varios jóvenes y usted me contaba que un hermano me contaba ahí, pero me lo contó medio diferente y yo quiero escucharlo de usted, que decía, ¿usted se aseguró de que si mi mamá tenía novio o no? Porque usted quería hacer las cosas bien. ¿Cómo fue el asunto? Sí, que yo de muy cipote, nunca me gustó hacerle estorbo a ningún novio con su novia. Qué bueno. Si la cipota me miraba con buena cara, con buenos ojos, como decimos, pero ya tenía novio, para mí no valía eso. Ajá, no le gustaba. Sí, no me gustaba traicionar a nadie. Y entonces eh, llegaban unos muchachos a la casa allí y estaban un buen rato y después del culto, después se iban. Entonces, como ya mi esposa ya me había gustado, pues, la cual era mi esposa, ¿Usted le preguntó? yo les dije a ellos, muchachos, ¿Tienen interés? quién de ustedes es el novio de esa muchacha? Ah, no, me dice, solamente somos amigos. Pues. Vaya, le dije. Pero después no vayan a decir nada, les dije yo. ¿Usted se aseguró que dijo usted Y que aquí no hay a quien me quite mi esposa? me quedaron viendo ellos, pues. ¿Por qué? No, pues sí, le digo. Papá, Y entonces, por eso fue que le hablé, porque ellos decían que no tenían nada con la niña. y entonces usted le habló y dijo, ¿y qué pasó, papá? ¿La relación entre usted y ella fue aceptada por los padres? Cuéntele a la audiencia, ¿cómo le fue fácil o Bueno, no le fue fácil? Cuéntenos, papá. bueno, mi suegra no
estaba neutral, va. Si sucedía o no sucedía, pues ella lo aceptaba. Pero mi suegro no estaba de acuerdo. ¿Y cómo hizo papi entonces para ganarse el suegro? Bueno, como allí había un muchacho que estaba joven, blanquito, bonito, ganadero, entonces ellos querían ese cipote para la cipota. Ajá. Y entonces le dijeron, con ese muchacho te vamos a dar. Y entonces, como ella ha sido bien directa, bien enfática en lo que dice, en lo que decide, desde cipota. Bueno, yo no quiero casarme con este muchacho. Quiero a Mano Carlos. Yo quiero casarme con el hermano Carlos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la reacción del suegro o cómo fue que usted fue ganándoselo un poco allí a mi abuelo, por decirlo así, a mi abuelo materno? Bueno, era tan delicado que sí la castigaron. Wow. Pero ella les dijo, este es el hombre que me gusta. Estaba Así decidida. que ella fue dominando la situación y hasta que dieron permiso para que los casáramos. ¿En qué año se casó, papá? Mira, yo no me acuerdo muy bien, pero ya tenemos... La ya agarré en curva. Sí, ya tenemos, quiero ver, 37 Sí, yo años. tengo 37 años de casado. Sí. Mi papá tiene 37 años de casado, mi mamá está bien jovencita, pero pues, y otra cosa, que les quiero contar, querida audiencia, que como mi papá se había guardado, y eso quiero decirle, papá, ¿cómo fue que usted se mantuvo? Porque usted salió al ministerio siendo soltero. Y qué difícil es para un hombre, por decirlo así, salir soltero al ministerio y mantenerse. ¿Cuál fue una de las claves que usted puede decir? Esto me mantuvo firme siendo un pastor soltero y no caer en hacer algún escándalo. Bueno, yo no estaba muy seguro que iba a salir a pastorear porque todavía tenía una visión de los 18 años, pero no tenía seguridad de ir a pastorear. Pero hice un pacto con el Señor de ayunar 4 ayunos mensuales, de 6 a 6 toda la vida, hasta que me muera. Ese es el pacto que hice con el Señor. Bueno, pero después vinieron otros ayunos. Una vez el Señor me dijo que hiciera un ayuno de 3 semanas. Bueno, 21 días. Lo sentí bastante duro porque eran 24 horas, ¿no? Y 21 días. Pero el Señor me ayudó a hacerlo. Y luego, hablando de los ayunos, ¿verdad? Ya en el ministerio llegó un hermano que tenía don de profecía y se congregaba con nosotros. Hermano, me dijo, el Señor ha ordenado que hagamos sin ayuno. Yo no sé si lo vamos a hacer, me dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Por poco, ¿de cómo? Entrémosle con todo, le digo. ¿Y la iglesia se apuntó para eso? ¿O cuánto hizo el hermano que llevó la El profecía? hermano que llevó la profecía solo aguantó con 12, Santo de Dios. 6 a 6, porque era sin comer nada. Entonces, regresando al punto que le decía, el mantenerse espiritualmente activo le ayudó a usted mantenerse también con su buen testimonio. Sí, porque eran 100 ayunos y lo fui a hacer a una montaña. Ahí la tenía la esposa, pero como era para avanzar en el ministerio y el Señor dio, debe de recordar que allí hubieron los dones del Espíritu y hasta la resurrección de una niña. El Señor se manifestó tremendamente ahí. Quiero que nos cuente, papá, cómo fue, porque mi papá, imagínese, todavía logró ver eso que yo creo que podemos verlo en estos tiempos, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cómo fue la experiencia, papá? Vamos a adelantarnos un poco, ¿verdad? De ver resucitar una niña, papá. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Bueno, como yo, Dios me ha dado el creer en el Señor y en la sanidad divina desde que era muy pequeño. Es decir, yo he creído en un evangelio completo, no por mí, sino por voluntad del Señor. Yo siempre me ha gustado orar por los enfermos de que estaba cipote. Y sé que el Señor sana a los enfermos, pues a mí me ha sanado de muchas enfermedades. Y no les cuento todas por el tiempo, porque, bueno, hasta ha sido resucitado. Sí, entonces,
eh, el Señor me fue dando eso, porque el Señor dijo, y estas señales seguirán, dijo. No dijo, estas señales se acabaron. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Hablarán en mismas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, el Señor me ha enseñado el Evangelio completo. Porque muchas veces hablamos de que el Señor sana, pero al ratito llevamos por otro lado. Exactamente, ya vamos buscando la medicina. Pero ¿qué pasó? Cuénteme, papá. ¿Cómo fue que lo llamaron a usted para ir a orar por esa niña? ¿Qué pasó? Sí, bueno, llegaron a avisarlos de que la niña estaba muy grave, estaba agonizando. Pero ya cuando fuimos, ya la niña ya no se movía. Ya la madre, la abuela resultó con un gran llanto incesable y que la niña ya no abrió los ojos, la niña estaba muerta. Y cuando, ¿qué pasó por su mente cuando usted, imagínese, ir a orar por alguien que estaba vivo cuando lo llamaron a usted a orar? ¿Y qué pasó por su mente? Porque imagínate que a mí me digan, vaya a orar por tal persona y cuando yo llegue la persona esté muerta. O sea, ¿qué pasó por su mente cuando le tocó ir a orar por esa niña y ya estaba muerta? Te voy a contar dos casos paralelos, pero un poco con contrario. Entonces, ahí oramos bastante, y cuando de repente fue el grito, la niña abrió los ojos, dijeron. Wow, papá. Ajá. Pero me llevaron a orar por un hombre que estaba muriendo. Y el hombre se los quedaba desde que uno iba llegando con los ojos abiertos, ¿verdad? Este es mi papá, me lo presentaron y todo. Y yo me le quedé viendo desde lejos y el hombre ya estaba muerto. Ellos pensaban que el hombre lo estaba viendo y que estaba contento porque él bien como que había estado vivo. Y yo me le quedé viendo los ojos fijamente y ya sus ojos no se movían para nada. ¿Cómo se dieron cuenta Y los yo le dije, familiares? este hombre está muerto, le dije yo. ¿Qué? Tóquenlo, le dije. Y fue el grito porque sí, de veramente estaba muerto. Qué terrible. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se dieron por vencido, que ya no tenía remedio, pues se murió el anciano, ya tenía bastantes años. Entonces, y ellos pensaban que estaba vivo, pero ya estaba bien muerto, sí. Es decir, que cuando Dios quiere salvar a alguien, por ejemplo, Dios quiso resucitar a la niña, Sí, pero al otro hombre que usted me cuenta, pues prácticamente Dios ya había dicho hasta ahí iba a llegar, hasta allí llegó. sí. En el otro lado de lo que había, es que un lugar que le llamaban el Ujustal, que había un vertiente de agua. Allí estaba un hombre que estaba agonizando también. Y el mismo caso, pero allí fue diferente. El hombre daba unos grandes, como decimos, ronquidos, ¿verdad? Y ya tenía como 7 noches y aquel hombre, siempre con esos ronquidos, y el Señor me mostró que el hombre ya estaba muerto. Que el que estaba haciendo esa película era el diablo. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba muerto, papá? Yo me di cuenta que estaba muerto porque solo eso hacía y no abría los ojos. No hacía otra cosa más que ese Pero los ronquido. familiares. Ellos pensaban que estaba vivo porque estaba con ese ronquido, con esa angustia. ¿Y? ¿Y los familiares cómo se dieron cuenta que estaba muerto? Este hombre ya está muerto, le dije. Hasta que llamaron a alguien experto en medicina. Ah, sí, este hombre ya está muerto. Y entonces empezamos a orar, a reprender que el diablo estaba roncando en el cuerpo de ese hombre y desapareció ese ronquido y él ya estaba bien muerto. Qué terrible. Entonces prácticamente él murió en sus delitos y sus pecados. ¿Alguna cosa practicaba? ¿Quién sabe? Para que haya Sí, tenido esa potestad porque del enemigo sobre él. bien terrible eso, porque el hombre hacía un gran ruidaje, pero fueron como 7 días, pero él ya no estaba vivo. Wow, ¿Sí? qué lindo. Y quiero regresar, papá, a la parte de entonces, ¿cómo fue de que usted, porque mi abuelito, me recuerdo yo que no lo quería a usted, y qué fue lo que él hizo? Porque él pensaba que usted ya, por la edad que él tenía, decía,
Usted quizás ya tiene su esposa por algún lugar. ¿Qué hizo mi abuelo para ir a investigar a ver si usted ya tenía Bueno, esposa él o algo? llevó un séquito desde allí, desde Oriente hasta Occidente, Porque usted es de y, Occidente, ahí fue a buscar. y desenmascaradamente, como dicen, él se fue conmigo y a preguntarle a todos los de la iglesia a ver si yo tenía algún compromiso con alguna señorita. Y se fue hasta el mero con los cuernos, como dicen al pastor, no, le digo. Este muchacho nunca se ha casado aquí, le digo. Él siempre ha estado soltero. Ahí se conformó él y ya se vino, tragando fuerte, como dicen, porque él sabía que su hija me quería, pues entonces. Ya era de parte de Dios. Es decir, que como lo vieron a usted ya una persona adulta, y mire, qué bonito es tener un buen testimonio, porque quizás para mi abuelo era increíble, para mi abuelo de parte de mamá era increíble ver a un hombre joven, a un hombre apuesto, porque usted ha sido bastante apuesto, papá, y lo sigue siendo. Y él pensó, ¿cómo es que todavía está soltero? ¿Cómo es que no ha dejado hijos regados? Pero sí, hay hombres que se guardan para Dios, hay hombres que realmente son lo que predican y eso fue muy especial. Entonces, 37 años ya casado con mi mamá y quiero que me diga, papá, ¿cuál fue de los retos más importantes que usted pudo haber encontrado al fundar una iglesia ya en el ministerio? Bueno, tuve un reto muy fuerte de ir a predicar a una comunidad como en ese tiempo era de guerreros, va. Todos los guerrilleros habían allí. Y era un reto muy fuerte. Y el Señor me mostró en unas visiones que allí estaba el trono de Satanás. Terrible. Y me mostró unas visiones, unos sacerdotes, unos monstruos muy horribles. Y me dijo, esto es lo que hay aquí. Entonces yo le dije, Señor, déjame hacer un ayuno. Y me metí a un ayuno todos los días. Y cuando vine a sentir había hecho 100. ¿Y qué pasó? ¿Qué pacto hizo en el mundo espiritual? ¿Cómo fue que usted pudo ver que estaba haciendo, avanzando allí? ¿Vio almas? No sé lo Vaya, que pasó. Señor, yo quiero que me muestres si me vas a dar almas aquí, si voy a, si voy a crecer en el ministerio, o bueno, ¿qué salida me vas a dar tú? Y todavía hice otros 7. Entonces el Señor me mostró una mujer gigante vestida de negro, me dijo el Señor, esta es la muerte. De ahí me muestra a un payaso, un político, y me iba diciendo el Señor, este es político, este es payaso y este es un sacerdote católico. Y es que como eso es lo que se movía en ese tiempo ahí, papá. Y claro, vos me quitaste la palabra. Y me dijo el Señor, esto es lo que hay aquí. Ajá. Bueno, ¿lo vas a deshacer o qué? Eso no te lo puedo decir ahora, me dijo. Pero seguí orando y como al mes, el Señor me muestra una nube de fuego. Aleluya, ya estaba cambiando el ambiente. Una nube de fuego que se movía hacia el occidente. Y yo dije, bueno, pero esto es demasiado porque solo en el desierto el Señor puso nube de fuego para callar a su pueblo. Oh, Señor. Pero me estaba respondiendo el Señor por mi humilde sacrificio, ¿no? Mostrar esa nube de fuego que se movía y me indicaba hacia el occidente. Ok. A los 3 días llega un hombre, un tipazo, y se baja de una gran moto de lujo y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Y yo, así francamente le dije yo, no te conozco, pero yo sí te conozco, me dijo. He sabido, me dijo, que aquí te han maltratado mucho porque nos habían hecho 7 sesiones, 8 sesiones Es decir, para sacarlo con los lo que periódicos. se movía ahí era tan terrible, papá. Es decir, todo lo que se movía ahí era muerte, porque el Señor le había mostrado la muerte. Se movía ahí cuestiones de ideología política y esos eran los demonios que se movían en ese lugar. Pero pues no pudieron vencerlo. Y el Señor estaba mandando esa nube como una salida a la Bueno, me quitaste situación. una palabra ahí. Y yo les dije a los hermanos, aquí no me va a sacar una mujer,
ni el hombre, ni el diablo, ni el ejecutivo, de aquí me va a mover Dios. Y así lo dice el Señor cuando me mostró la nube, para dónde tenía que irme. Pero hasta que eso quedó vivo ahí, de nuevo. ¿Ah? Hasta que quedó vivo eso de nuevo. Estaba muerto. Sí, bueno, quedaron los pocos hermanos. Y como te digo, llegó ese tipo y me dice, te han tratado muy mal y yo quiero, me dijo, darte una iglesia. Wow, gloria al Señor, Dios es bueno. Y entonces, súbete en mi moto, te voy a llevar, me dijo. Estaba bastante retirado, porque era el occidente de donde me iba a mostrar el Señor la nube, ahí fue. Wow, qué terrible, papá. Y llegué a esa iglesia y el hombre me presentó con esa iglesia y los hermanos me recibieron. Qué lindo, ¿Sí? qué lindo, papá. Y a ver, algo que yo quería preguntarle, papá, y a usted es, cuando usted llegó, por ejemplo, al tablón de Ocicala, vamos a hablar del tablón de Ocicala, se recuerda que esa fue una de las iglesias, papá, que usted llegó prácticamente, pues fundó varias iglesias, pero en esa iglesia en específico, eh, había un derramamiento. Cuénteme cómo es que había, porque yo me recuerdo, pero yo quiero que la audiencia lo escuche, Sí, porque allí vivimos cosas, papá, poderosas. tú estabas muy pequeña. Ujú. Pero allí yo fui bautizada desde los 7 años en el Espíritu Así, Santo. entonces estaba muy pequeña y ahí habían solamente 20 ancianitos. No, parece que ya te dije. Y me tocó trabajar duramente 7 años. Pero donde vio el jefe de la hacienda ahí que yo trabajaba fuerte, me pagaban doble sueldo. Usted trabajó en la ¿Sí? hacienda de Y me ahí sacaban más temprano. y le tocaba, pues duro, porque le tocaba pastorear y le tocaba trabajar también a la vez. Ajá. Pero bueno, me gustaba porque ganaba más. Ajá. Y a los 7 años, el Señor hizo un derramamiento, ¿verdad? Cuénteme de eso, papá. Vino el Espíritu Santo y empezaron a llegar almas, se manifestó el Espíritu Santo y en ese año llegamos a 100 almas. Gloria a Dios. Después de que no teníamos solo los ancianitos. Y yo me recuerdo, papá, las oraciones que se hacían. Todos los días, querida audiencia, mi papá había puesto cuarteles de oración, ¿verdad? En cada ciertas áreas de ese lugar. Esos cuarteles todavía están, o sea, no le llamábamos grupos de oración, ¿va? Pero pues yo le he puesto así, porque es que allí sucedían cosas poderosas, papá. Sí, entonces ya se empezó a manifestar el Espíritu Santo con dones de sanidad, milagros, revelaciones, don de lengua, interpretación de lengua, y como le digo, hasta resurrección de muertos. Qué Porque terrible. donde el Pentecostés se le da lugar, se le da la bienvenida al Espíritu Santo, Él hace grandes milagros. Amén, así es, así es. Yo lo creo y algo muy especial, papá, que yo quiero contarle a la audiencia un poco de lo que yo vivía allí. Y que una vez me recuerdo yo en la vigilia la gente, papá, las vigilias estaban repletas de hermanos en el templo, pero también alrededor, ¿cómo se llaman? En las puertas y en lo que eran las ventanas. Los amigos llegaban, al ver el movimiento de la gloria de Dios, llegaban. Y me recuerdo una vez, papá, que se sintió tanto la presencia del Señor que los amigos entraban, inclusive. Usted sabe que ellos usaban corvos, que le llaman allá colines o espadas, como usted quiera llamarle. Y me recuerdo yo que llegaban y con todo y colines el Espíritu Santo los doblegaba, los tiraban por allá, los colines, y aceptaban a Cristo. Y alrededor del templo, en las ventanas, estaban con sus grabadoras grabando ahí todo el movimiento del Señor ahí. Qué terrible, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo de esos movimientos poderosos, una presencia de Dios y en cada lugar, en cada casa donde se hacían oraciones, eran bastantes hermanos reunidos todos los días y los hermanos no se cansaban. Yo me recuerdo de que habían oraciones de lunes a viernes, papá. Y me recuerdo yo de que los hermanos no se cansaban. Eran varios en cada grupo orando, intercediendo todos los días. Por eso es que habían unos movimientos de gloria terribles. Bueno, si yo te contara todos los golpes de muerte que he llevado en mi cuerpo, no alcanza la noche. Pero por lo menos hemos hablado de estas grandes bendiciones y cuando se le da lugar al Espíritu Santo, pues
suceden cosas maravillosas. Y el poder del Señor no ha cambiado, Él es el mismo ayer y por los siglos. Papá, usted vio eso que es bien difícil ahora. Yo lo viví en un 3 días de ayuno que hicimos con unas hermanas. Es el don de interpretar lenguas, papá. ¿Verdad que ese don es un poquito difícil de encontrar? Pero yo me recuerdo que ahí en el tablón de Cicala se movía mucho eso. Y una de las personas a las que Dios le dio interpretación de lengua fue mi mamá. ¿Se recuerda? Cuéntenos una experiencia de las que se vivió. Bueno, allí había un intérprete de lenguas que era el hermano Isabel. Ajá. De hermana Reina, ¿verdad? De hermana El Reinita. hermano Isabel. Y el Señor le dio un mensaje en lengua a tu mamá, bastante fuerte, y bueno, terminó. Luego pasó el intérprete. Dios les bendiga, hermanos, dijo. Voy a interpretar el mensaje que dio la hermana, dijo. Y ustedes no van a creer lo que ha pasado, dijo. Ese fuerte mensaje, dijo, es para mí, yo lo voy a interpretar, dijo. Wow. O sea que mi mamá dio el mensaje en lengua y la persona que Dios usaba en interpretación de lengua era para él el mensaje. Era para él. Qué terrible, papá. Me da mucha pena, dijo, pero esto es cierto, dijo. Estaba fallándole al Señor el intérprete. Sí. Por eso dice la Biblia que uno puede hablar lenguas y todo, y con grandes dones, pero si no tiene temor de Dios, No hay nada si no hay es amor. peligroso. Sí. Qué terrible. Yo quiero contarles, hermano, y algo que yo por eso estoy muy contenta, porque aquí en Ministerio Shekinah nosotros buscamos ese mover del Espíritu Santo. Aquí se mueve la presencia del Señor en los cultos y ver las hermanas danzando, porque es un ambiente del que yo vengo. Yo no vengo de cultos muertos, yo vengo de cultos donde se mueve la gloria de Dios, donde hay sanidades, donde hay gente recibiendo la presencia del Señor, donde hay gente siendo transformada, en donde hay gente que comienza así nuevita, porque yo me recuerdo, papá, del hermano Pedro Martínez, porque usted, algo que yo admiro de usted, papá, es como usted enseñaba la palabra del Señor. Usted era un hombre y eso es lo que yo le digo yo a mi esposo aquí, que nos conectamos, porque era un hombre que le gusta el rema, que es el conocimiento, pero también el poder. Y me recuerdo yo que usted enseñaba el Apocalipsis, enseñaba los lunes, enseñaba las enseñanzas bíblicas. Y una vez que yo fui a escuchar, el hermano estaba predicando en un campo blanco, papá. Todito lo que usted había enseñado, bien aprendido, bien bonito, bien trazado el mensaje. Y yo digo, wow, la importancia de enseñarle a la gente la palabra de Dios, porque eso se le mete a los corazones y la gente comienza a cambiar por la palabra de Dios. Sí, y yo en este país un día prediqué sobre el Apocalipsis y habían muchos muchachos ya de 20, 30 años. Eso queremos escuchar, dijeron. Sí, porque es que ya ahorita no se está hablando mucho sobre eso. Y es más, yo me recuerdo, bueno, yo en la iglesia vamos a comenzar a hablar de lo que ya no se habla, papá. Vamos a comenzar a hablar de los eventos futuros, vamos a comenzar a hablar del Apocalipsis, porque Dios me lo ha hecho sentir y es más, Dios me mandó a decir que lo hablara. Y bueno, y en esa iglesia, papá, era un mover del Espíritu Santo tan terrible que se regó en la fama de la iglesia, en las demás iglesias. Y es más, ¿se acuerda cuando hacíamos convivio hasta con las iglesias de los apóstoles y profetas? Porque usted tuvo eso, papá, que usted se llevaba bien con los pastores. Bueno, sí, como el pentecostal lo une a uno, el Espíritu Santo lo une a uno. Y imagínate, no sé si te acuerdas, allí habían cultos hasta de 5 horas porque un mover tremendo del Espíritu Santo. Sí. Hablar en lenguas y almas convertidas. No, si cuando llega el Pentecostés las cosas cambian. Alabado sea el Señor. Nosotros que hemos clamando que eso siga vivo. Gloria al Señor, porque eso es algo poderoso, papá. Quiero preguntarle, papá, ¿cómo fue, digamos, por ejemplo, por decirlo así, cuál fue la cosecha de almas digamos que en una campaña o en un día más grande que usted tuvo? ¿Cuánto fue, digamos, lo único que usted dijo, wow, fue la primera vez que tuvo una campaña cuando hubieron 20 o cuál fue? Pues sí, en esa vez yo quedé admirado porque de una vez ya quedó la iglesia fundada. En una semana, pues. Ajá. Yo le dio esa cosecha de 20 almas. Sí, ya quedó la iglesia fundada. Así que
Para Dios no hay nada imposible. Pero me parece que no se oye mucho hablar del Pentecostés en estos días. Pero el Señor es ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Porque como dice Malaquías 3, yo Jehová no cambio, dice. ¿Y qué dice Hebreos 13:17? Jesucristo es el mismo Ayer, ayer, hoy hoy y y por por los siglos. siglos. Y no dice estas señales se acabaron, no. Estas señales seguirán, dice. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Ok, entonces, papá, ¿cuál, digamos, fue, digamos que por decirlo así, que usted pudiera decir, papá, de las cosas que el Señor le permitió hacer? Yo me recuerdo, papá, una vez que Dios le dio una orden de que fuéramos a hacer un culto, ¿se recuerda? En aquella montaña, que en los Pinares, ¿se recuerda? Eran unos movimientos que eran camionadas de gente, papá. Y se termina, si primero se hicieron unos ayunos y después se terminó con una gran vigilia en una montaña. La gente iba a buscar de Dios, la gente ayunaba, la gente, o sea, tenía hambre del Señor. Y como usted los metía a usted a buscar de la presencia del Señor y no cualquiera le aguantaba, papá, porque rapidito se le corrían en los ayunos, me recuerdo yo, porque usted seguía con los ayunos, pero habían unos moveres y una libertad. Y había gente que el Señor la libertaba, que tal vez estaba hasta endemoniada. Eso era terrible. Les voy a contar algo y escuchen bien ustedes que están oyendo. Yo he llegado a iglesias donde hay hermanitos que dicen así: ay, Dios les bendiga, hermano, les voy a contar un testimonio. Pero lo que más me duele, que las almas se están perdiendo y hay que buscarlas. Ya no hay lágrimas en el altar y va de llantos y va de llantos. Pura plática. Vine yo y les dije: quiero ver si es verdad que ustedes aman las almas. ¿Cuántos aman las almas de verdad, de todo corazón? ¿Cuántos quieren ver salvos? Vaya, aquí los quiero el lunes para hacer un ayuno de 21 días, sin parar. Porque ya vi muchas lágrimas de ustedes aquí, muchos lamentos. Ni uno llegó. Y es que Puro bla bla. el dicho al hecho hay mucho trecho, papá. Sí. Y es por eso que Dios ve un corazón realmente humillado, porque hay gente que le gusta alardear, le gusta decir, yo hago, yo esto, y no han hecho nada. Pero cuando hay realmente amor, papá, por las almas se echa de ver, Y ¿verdad? lo mismo pasó allá en, ¿cómo se llama? En Segundo Monte, ¿verdad? Que la lástima, que las almas, vaya, yo veo que Y a la hora de tienen, evangelizar, papá, ni uno. sí, veo que tienen amor por las almas. Vamos a hacer unos cuantos ayunos, les digo. No vamos a hacer 100, les dije. Vamos a hacer 7 esta semana, de 6 a 6, vengan de todo. Ni uno. Y cuando iban a evangelizar, papá, ni siquiera lo acompañaron. Entonces, puro bla bla. Porque vaya, dice Cristo que los fariseos, los habladores, en Mateo capítulo 23, dicen, pero no hacen. Aleluya. Y yo me recuerdo que yo me levantaba, por ejemplo, en Placitas y una vez yo lo veía a usted orando en la madrugada. O sea, es algo que mi papá impactó mi vida, hermanos, porque mi papá no era un hombre que solamente, o sea, decía, sino que hacía. Me recuerdo que una vez me levanté en la mañana, en la madrugada, y mi papá estaba clamando por toda la gente, hasta por la gente que se portaba mal, hasta por la gente, por todos. Pero me recuerdo yo que usted decía, papá, le decía usted al Señor, porque usted le dice papá, o Dios, o Padre, y me recuerdo que usted le decía, Señor, salva a los amigos de este lugar, Señor, rescátalo. Y cuando usted se salía a predicar, papá, ¿se acuerda que a veces le llevaba arroz, le llevaba frijoles, o a veces, pero le llevaba la palabra, aunque fueran católicos, los que Sí. fueran, con mucho respeto? Yo me recuerdo, y ya la gente estaba tocada porque había oración antes. Pero quiero que sepas esto, de que yo oro a toda hora en la noche, eso no es mío. Dios me hizo así. Yo quisiera dormir las 12 horas. Me duermo una hora. A las 12 de la noche ya me levanta el Señor. Lo tiene Dios como una Y atalaya. me levanta a la hora más fuerte. 11, las 12, las 2 de la mañana. Así que ya Dios me preparó de esa manera, porque si uno de uno mismo quiere hacer aquello, no le sale. Así es. ¿Sí? Y me agrada eso, papá. Porque yo, por ejemplo, aquí en este país, bueno, ahí está mi hermana, están algunos hermanos viéndonos que han sido de repente miembros de mi papá. Mi papá siempre es un hombre de oración. Yo aquí, por ejemplo, mi papá en buena mañana se sale porque hay un pequeño parquecito donde yo vivo.
Y él siempre, toda la mañana, él no negocia ni por comida ni por lo que sea. Él no negocia el tiempo de la oración y no negocia el tiempo de la lectura bíblica, porque eso es un estilo de vida. Pero papá, antes de finalizar, quiero decirles que mi papá escribió también, como cantante, como adorador del Señor, escribió alabanzas. Y hay un proyecto que yo quisiera, hermanos, mi papá nunca tuvo el apoyo, digamos, por decirlo así, de que había gente, digamos, que de repente le gustaba su talento y todo, pero no tenían la economía para ayudarle en ese aspecto. Y usted escribió 3 alabanzas y hay una alabanza que yo tengo un proyecto y que es que mi papá escriba que cante la alabanza y que la grabe, la alabanza del Armagedón, papá. ¿Cómo nació esa alabanza? Esa alabanza se dio en el 82. Había una cumbre de presidentes en Estados Unidos y yo estaba escuchando eso. Y llegaron a la conclusión y les dijo, en cierto modo dijeron, la guerra, la tercera guerra mundial, en un cierto modo político, dijo, ya empezó, dijo. Entonces, se me gramó esa palabra y me dio la letra de ese himno. La guerra ya empezó. La guerra ya empezó porque el diablo la comenzó. Es el dragón infernal. Que para todos Que quiere el para mal. todos quiere el mal. Eso está en Daniel capítulo 7. La bestia que come mucha carne. Entonces, Y que ya se incorporó, dice, en la ya se incorporó en la cuarta bestia mortal. Eso aparece en Apocalipsis. Daniel capítulo 7. La misma bestia que sale en Apocalipsis. Y entonces, a la última estrofa dice, en la guerra de Magog. Esa es la última guerra que aparece en la Sí, Biblia. la guerra de Magog es cuando Satanás se levanta contra Cristo después de 1000 años a pelear contra Dios. Satanás era vencido con toditos los demonios y toditos eran lanzados en el lago de infernal, donde estaba la gran bestia y el profeta les engañó. Porque Apocalipsis 19 dice que los primeros que fueron echados al lago de fuego fue la bestia y el falso profeta. Fíjate que salieron más malos que el mismo diablo, se ganaron primero el infierno. Qué terrible, ¿no? Porque si el diablo hubiera tenido oportunidad de arrepentirse, lo hubiera hecho. Y estos que tienen oportunidad de servirle al Señor salen más malos que el diablo, matando almas, engañando almas con la falsa doctrina. Por eso se ganaron primero el infierno. Qué terrible. Entonces, esa alabanza Dios se la dio bien apocalíptica, papá. Bueno, no nos alcanzaría toda la noche, yo digo, para hablar de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Pero yo quiero que cuente, papá, ¿cómo fue cuando usted cantó la guerra ya empezó, el Armagedón? Porque esa es una alabanza que lleva rock and roll. ¿Y cómo fue ese momento donde usted la cantó en la conferencia? Cuéntenos esa experiencia de cuando cantó en la conferencia, bueno, papá. Fíjate que en la conferencia a veces se hace casi mundial, vienen de muchos países, ¿verdad? Había mexicanos y de varias partes del mundo. Y entonces, ¿qué iba a pensar yo que con ropita sencilla iba a pasar a cantar ahí en el gran ministerio? Y pasó un pastorón de los capitalinos, y paso ahí. Hey chico, me dijo, ¿y ese talento qué pasó? No le dan tiempo a uno, le digo, vamos a ver si no te dan tiempo, me dijo. Ya se fue para donde él estaba dirigiendo y ya le digo, Carlos va a cantar, le digo. Vaya. Y ya me anunciaron y estaba un grupo juvenil, el grupo Osana. ¿Cuál vas a cantar? Me dijeron. Cantate Armagedón. Pero lo voy a echar en las manos de mí, le digo. Porque a él no le gustaba esa música, clase de música, el rock and roll. Y ahora valor, y yo, va a pedirle con todo, y los echan, que los echen. ¿Y qué pasó entonces? Y empezamos, y yo cerré los dos porque mal vestido y todo eso, y los grandes señorones ahí que no les gustaba mi música. Y comenzó Pero a cantar la sorpresa fue esta. Cuando yo abrí los ojos, toda la congregación se había parado y todos aplaudían. Y unos señores con las grandes barrigotas y bien gorditos, pero se levantaban y todo el mundo estaba aplaudiendo.
Vaya, dije yo. Es que esa alabanza, papá, es linda. Esa alabanza de la guerra ya empezó, es bien bonita. Y yo quiero tener el honor, papá, de que grabe esa alabanza. Porque me recuerdo que hasta se la quisieron comprar la letra varias veces. Sí, La no, guerra ya empezó porque el diablo le comenzó. Y yo me la sé esa alabanza. Y yo digo, el orgullo mío es que usted vaya, papá, a grabar esa alabanza también. bueno, Vamos a... si Dios quiere. Gloria al Señor. Yo quiero darle un aplauso a todos ustedes por estar acá. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Hemos habido bastantes conectados. Ha sido de maravillosa bendición. Pero quiero hacerles un llamado, papá. Y para todo aquel que también ha sentido un llamado de parte de Dios a servirle al Señor. Mire, busca del Señor, aprenda que hay que ser humilde, que hay que empezar de cero, que hay que hacer bien las cosas y Dios te va a honrar. El Señor honra a los que rehonra. Pero quiero también hacer un llamado. Si tú no has aceptado a Cristo, este es el momento aceptable y vamos a hacer la oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, te recibo como mi único, Bendito suficiente Señor. Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, reconozco que tú eres Señor. Espíritu Santo, Te pido, Señor, que toca esa vida. me llenes, que me toques en Toca el nombre de ese muchacho. Jesús. Gracias, Padre. Ese hombre, Hijo y Espíritu Santo. esa mujer, Amén y amén. ese amigo, en el nombre de Jesús. Y si tú estás pasando por alguna enfermedad, también queremos hacer una oración. Yo quiero que mi papá ore por los enfermos. Dios lo ha usado en eso. Y yo quiero que ore por los enfermos, que Dios tenga Voy a misericordia. dar una palabra de recomendación. Si quieres tú que Dios se acerque a ti, hay uno de los detalles es este. Dice la Biblia, que si el hombre se humilla, dice, de esa manera sí Dios le va a escuchar. Dejar la hombría a un lado, el machismo, ponerse muy pequeño ante al grande y el altísimo Dios, y el Señor va a tocar tu vida y va a cambiar tu sistema de vida y te puede sanar ahora mismo. En esta hora, Padre Celestial, hay una señora muy enferma. Oh Dios, ha gastado su dinero en medicina, pero tú eres su doctor. Tú creaste esas almas, todas las almas son tuyas y tú eres su doctor, tú eres su Dios. Llega donde está esa amiga enferma, donde está ese muchacho, donde está ese amigo enfermo, con esa gran dificultad, con ese terrible problema. Solamente tú puedes hacer ese problema que tiene agobiado, atormentado a ese hombre, ese amigo, pero tú sácalo en este momento para que ese hombre, esa mujer, mire hacia el cielo y se dé cuenta que no hay quien pueda librarlo de todo su problema, solamente nuestro Dios Todopoderoso. Bendito seas, Padre. Tú eres el dueño de esas almas, bendícelos, anímalos, fortalécelos y sánalos. Amén. Amén. Gloria al Señor a todo esto, papá. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano entonces? Bueno, yo, como te digo, soy creyente desde la edad de 4 años, pero ya de congregarme, pues, porque tuve un problema y pues, dejé de congregarme, me reconcilié a los 17 años. Y el asunto es que a mí me andaban persiguiendo 20 hombres. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Ya, digamos, 60. ¿Y de ser pastor, papá? Tengo 43. 43 años de ser pastor y 60 años de ser creyente. Que Dios les bendiga, los dejamos y gracias por haber estado conectados. Hubo bastante gente conectada. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a todos.